Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Cabalga, familia hispana, gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Y todos estamos felices, amigos, porque se acerca WrestleMania 40 a pasos agigantados. Báilame ese trompo en la uña. Y qué mejor manera de comenzar la semana de WrestleMania que en el pasado Raw con la presencia del jefe final y el campeón universal de WWE, The Rock y Roman Reigns. Fue apoteósico. Obviamente se sentían muy seguros, sobre todo Roman Reigns después de lo que La Roca le hizo a Cody Rhodes la semana anterior en el estacionamiento. Pero cuando la fiesta cada vez crecía más frente al universo presente en Brooklyn, apareció alguien justamente para destruir la fiesta. El campeón mundial pesado, compañero justamente de Cody Rhodes, que no pudo estar presente esa noche porque no tenía alta médica, pero Rollins estaba más que listo para la acción. Así que si La Roca no quiere enfrentarme esta noche, yo estaría más que feliz de enfrentarme a Roman Reigns en el evento central esta noche. De hecho, muchachos, lo dejo para ustedes. Ustedes decidan quién quiere enfrentarse al verdadero campeón. ¿Quién va a ser? Incluso pueden poner la estipulación. Podemos hacerlo en una jaula, podemos hacer las estúpidas reglas esas del linaje, un combate de escaleras, podemos hacer primera sangre, ya que eso es lo que les gusta aparentemente. ¿Quién tiene las bolas? Let The Rock tell you something right now. Deja que La Roca te diga algo ahora, idiota. You come out here and you run Tú vienes your mouth. aquí y You abres tu challenge The bocota. Rock. Tú retas You a La challenge Roca, Roman retas a Roman You Reigns. challenge the most dominant Retas universal champion al campeón in the universal más history of dominante en la WWE. historia de You challenge the WWE. final boss. Retas al jefe final. Did you not see what The Rock ¿No did to viste your lo que La partner Roca last le week? hizo a tu Beat his compañero la brains semana in. pasada? Lo So bad that destrocé. boy's got brain Tan damage. malamente que tienes cerebro dañado. You don't want Tú none of no that. quieres nada You de don't eso. want none of it at Tú no quieres nada de WrestleMania. eso You en don't want WrestleMania. Tú none no of it quieres tonight. nada de eso esta noche. You ain't gonna fight The Rock, Tú no boy. vas a pelear contra La Roca, You muchachito. ain't gonna fight No vas a Roman pelear Reigns, contra boy. Roman Reigns, muchachito. You sit there, Tú te shut sientas your ahí, mouth te and enjoy callas the la ride, bocota y because The Rock is disfrutas taking el you paseo, out. porque La Roca te va a llevar a pasear. You're a tough, crazy son of a Tú eres bitch. un hijo de tu The Rock madre knows it. You ain't fighting rudo. us. However, ¿Sabes qué? La we Roca lo always sabe. got a Sin plan. embargo, siempre tenemos un plan. ¿No vas a pelear contra La Roca? No. No generan cariño las palabras de La Roca. Loco y rudo, hijo de su madre. Así lo llamó. Yo, Seth, Oye, Seth, you ain't fighting the tribal chief. tú no vas a enfrentarte al jefe tribal esta noche. You not fighting the final Tú boss no tonight vas a enfrentarte al monstruo final esta noche tampoco. either. You're fighting me. Vas a tonight. pelear conmigo esta noche. El ejecutor del linaje dio el paso al frente por la familia, por su linaje. So it turns out Así que Solo's got the biggest bag Solo in the bloodline. es el que tiene el mejor par en el linaje. You're on. Eso va. Seth Rollins, Seth Rollins, Solo,
Solo The biggest Raw of all time. el Raw más grande de todos los Leading into tiempos, the biggest en WrestleMania camino of al all time. WrestleMania más grande de Tonight, todos los one-on-one. tiempos. Esta noche mano here's the a mano, thing. pero aquí está el detalle. It's bloodline rules. Son reglas del linaje. We'll see you tonight, boy. Te vemos esta noche, niño. Amigos, Rollins consigue su deseo, pero no será el visionario contra el jefe final o el jefe tribal. ¡Oh, no! En cambio, el campeón mundial pesado se enfrentará al ejecutor del linaje, Solo Sikoa, en un combate de reglas del linaje. Es el primer combate de Rollins en meses después de una lesión. Y si las reglas del linaje son como se esperan, podría ser el último. ¡Ay, mamá! Pero con toda la atención de Rollins centrada en el linaje, ¿podrá el visionario estar creando un punto ciego para su propio oponente de WrestleMania? Mi objetivo, mi sueño era llegar al evento central de WrestleMania, pero simplemente no está en las cartas. Acabar con el linaje es algo más grande que nosotros. Look at my eyes. Mírame a los ojos. What do you see? ¿Qué ves? CM Punk has no CM match in Punk no Philly. tiene combate en Filadelfia. On January 27th, El 27 de enero el mundo perdió la oportunidad de ver a un fuera de forma que ya pasó su mejor momento en el evento central de WrestleMania, cuando su flojo y frágil cuerpo le falló aún peor que en la UFC. Punk's tricep, El tríceps like de the rest Punk, of us, como el resto de wanted to get nosotros, as far away quería from alejarse him de él lo más as posible. possible. Now we're left Ahora with a thin nos skinned quedamos con guy un tipo que who se saw sale de Jared quicio Leto súper as fácilmente, Joker que and vio a built his Jared entire Leto como el Joker y personality. construyó toda su personalidad a partir de eso. Seth, Cringe Lord el señor vergonzoso. Rollins. Rollins. Seth, you're broken. Seth, tú estás You're roto. already of one foot in the grave. Ya tienes un pie en la Pride issue tumba y tu convinced you orgullo te ha survived the convencido de que Rock, sobrevivirás a Roman la bloodline, roca, a and then Roman y al still beat me. linaje y que aún me You vencerás a deserve mí. all the beatings Te coming mereces your todas way. las palizas que te lleguen, te mereces todo el dolor, el sufrimiento y la miseria. Porque tú me lo has suplicado, tú mereces que se cierre el ataúd de tu reinado de campeonato en WrestleMania. Yo voy a hacer precisamente eso. Yo voy a tomar a ese viejo caballo de batalla retorcido y lo voy a sacrificar de una vez y por todas. Amén. Amigos, acabamos de presenciar los últimos ritos para el reinado del campeón mundial pesado Seth Freaky Rollins. Bueno, entre las intenciones de Drew McIntyre y las situaciones de escalada de Rollins, el visionario podría necesitar la intervención divina para evitar que Drew McIntyre cumpla su profecía. Es el evento coestelar del domingo de WrestleMania, este domingo 7 de abril con horario especial de inicio, 7 p.m. hora del este, 4 Pacífico. Y si estás fuera de los Estados Unidos, revisa tu programación local para que no te quedes por fuera. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas mayulleros, muchos pensamos que Santos Escobar ya había dejado en el espejo retrovisor a Rey Mysterio, pero nos equivocamos. Fue peor de lo que imaginamos porque trajo a la ecuación nuevamente a Dominic Mysterio, hijo de Rey, para ponerle sal a las heridas. Y la cosa se complica porque justamente Santos llama a Dominic Mysterio, con quien dicen por ahí que es como hacer tratos con el diablo. Yo difiero de ellos, pero bueno, lo importante es que lo llama para agradecerle porque gracias a Dominic, justamente Santos pudo vencer al legendario luchador, miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Mysterio. Mis panas mayulleros, la fiesta se acabó porque apareció Rey Mysterio justamente con todo el LWO.
y se atrevió nuevamente a retar a su hijo para WrestleMania haciendo equipo con Santos Escobar. Estamos hablando de su propio hijo y su ex protegido. Pero la pregunta de los 1000 tomates era entonces, ¿quién sería el compañero de Rey Mysterio para WrestleMania? El nuevo integrante de LWO, ¿pueden creerlo? Dragon Lee. Pero obviamente eso no le gustó ni un poquitito al legado del fantasma, porque después de esa noticia, amigos, se armó un San Quintín. ¡Ah, Dios mío, cómo huele este hombre! Bueno, Dragon Lee y Rey Mysterio, dos de los enmascarados más increíbles que jamás ha visto esta industria. Amigos, les guste o no a Dominic Mysterio y al emperador de la lucha libre, este combate por equipos de venganza se llevará a cabo en el escenario más grande de todos. Y mientras Dominic está enredado en este drama familiar y sus peleas, The Judgment Day tiene otros retadores de los que debe preocuparse. 5 de los mejores equipos que están hambrientos de oro en WWE. Que sea JD quien gane a favor de The Judgment Day y gane puntos con ellos. ¿Pero por qué se lanzó para afuera? ¡Dios mío! Creo que adentro está resuelto. Xavier Woods diciendo ven para ¿Tú acá, crees? que acabo contigo. ¿Tú crees? Tremenda derribada para JD. 1, 2 y... Al bombero le apagaron su fuego. A la que llegó a JD. Pero wow. Tommaso Ciampa. Buena sacadilla de Dominic. El original. El original. Es 1-9. ¡No! Se agarraron el acto. Entra como le da la gana. Johnny Lucha. Esto se fue, tú sabes para dónde, ¿verdad? Mira, a mí Debajo de la casi me cuerda. da tanta ¡Topetazo! satisfacción. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué caída! La cabeza de Johnny Gargano. ¡Qué peligro, Dios! Buena patada para JD. JD reacciona. Y busca el bombazo. Dice que no, JD. Aguanica la brisa. Nadie en casa. Y... ¡oh, hermoso! Lo sentiste, Woods. Lo sentiste. Qué mosca, por favor. La verdad es que es una maravilla. Y oye, decía que me da tanta satisfacción ver a Rey Mysterio hacer una 6-1-9 como ver a Dominic Mysterio fallarla. Gracias, Phil. Díselo el fin de semana. Pero en su cara a Dominic. Él lo sabe. No, no a Rey, a Dominic. Díselo a Dominic. Oye, hablando de decírselo en la cara, se lo está diciendo justamente en la cara. Tommaso Ciampa. ¡Oh! ¡El grandísimo! Damian Priest. Señor Money in the Bank se quitó la protección en la rodilla y lo intercepta, papá. Directo al foso de la orquesta. ¿Quieres tocar un instrumento tú también? Grande. Él sigue creciendo. Mira, al sur del cielo. Mira para allá. Al sur del cielo. ¿Cómo Potencia controla? absoluta de Damian Priest. Y tiene un arma muy poderosa, no lo olviden todavía. Lo tiene el maletín de Money in the Bank. Razor's Edge para la victoria. 1, 2 y 3. Así. De verdad fue Así se hace. absolutamente increíble el trabajo de Damian Priest, sobre todo aquí al final. Qué manera de imponerse y de darle la victoria a The Judgment Day. Si tú quieres hacer una declaración, tienes que buscar la mejor manera de lograrlo. Y es exactamente lo que acaba de decir y hacer Damian Priest. Le dijo a todos los equipos, vienen por nosotros. ¡Ja, ja, ja! Estamos listos. The Judgment Day, una vez más demostrando ser la fuerza dominante en Raw y en la división de parejas. Pero a medida que sus campeonatos indiscutibles en pareja cuelgan sobre el ring y el combate continúa hasta que ambos títulos estén en manos de quien logre agarrarlos, retener esas preseas, amigos, parece algo imposible. Y a eso súmenle las escaleras un poco de por favor, mi madre. Pero les guste o no les guste, esa tarea difícil para Finn Balor y Damian Priest tendrán que atravesarla en el escenario más grande de todos, WrestleMania. The biggest tag team match in the history of professional wrestling. The Rock and Roman Reigns will end your story tragically. We accept! Y bueno,
Bueno, panas, agárrense fuerte porque una tormenta ha llegado a WWE. Báilame ese trompo en la uña otra vez. Fue increíble ver a Jade Cargill bajar por la rampa ya como superestrella oficial de SmackDown, lanzando mensajes a todas las mujeres de los luchadores de WWE. Mejor debo decir que fue enfocado más hacia un grupo específico. ¿Cómo lo sé? Justamente lo supimos todos juntos en el combate más tarde que sostuvo Bianca Belair de mano a mano contra Dakota Kai de Damage Control. Me parece que lo único que le queda a Kai es rezar. Hermoso superplex. ¿Cómo lo dibuja en el aire? ¡Qué belleza! Parece la Mujer Maravilla. Está increíble, omnipotente mujer. Está en todas partes. Absolutamente apoteósica, completamente brutal. Pero mira. Aprovechó el momento también Bianca Belair, quizás. Pero Dakota es un hueso duro de roer. ¡Oh! Se la lleva de por medio. Hay mucho odio, de verdad. Ahora sí. Esto se acabó. La tapa el frasco. ¡Oh! ¡De beso de la muerte! Acabó con ella. 1, 2 y 3. ¡Ey! Llegaron las otras dos. ¡Ey! ¿Qué tiene? ¿Pero con qué la golpeó? Parece que era un paraguas. No sé qué era eso, lo que traía en la mano. Pero por favor. La dejaron ganar y tan pronto ganó se le fueron encima. Creo que llegaron tarde. Sí, yo creo que hubiesen... ¡Ey! Bueno, se lo dijo Naomi. Claro que sí, la fluorescencia hace actos de presencia. ¿Qué pasó? Para que se liberen las cargas, se le directamente para Zayn. Asuka también interviene. Cuidado. ¡Oh! Hermosa patada con las extensiones maravillosas de Naomi. ¡Ay, Asuka! Quería postre. Oye, vino con muy buena condición cardiovascular. ¡No! Le dio la espalda con toda su furia. Pero por favor. ¡Oh! Entre las dos lo han convertido eso en una movida Pero por ahí viene estratégica. Bianca Belair nuevamente en pie. Derechazo para Zayn. Derechazo para Asuka. Ya está. Protegiéndose como puede, pero Mira, ya sigue regresó la desventaja numérica. Regresó Dakota. Ya está. Hubiesen podido capear el temporal, pero ya son 3. Ya no hay forma de evitarlo. Bastante hicieron, pero claro, una vez los números se ponen así, se pone imposible la cosa. Y siempre fue un factor importante para Damage Control, la parte numérica. Esto es lo que yo creo que ¡La es. tormenta! Jade Cargill. ¡La tormenta está aquí! ¿Pero qué puede significar esto? ¡Dios mío! Camino al ring está Jade Cargill. Firme, sin prisa, pero completa y absolutamente enfocada. La veremos por primera vez lanzando puños en WWE. ¡Oh, sí! Justamente no fueron puños. Fue una patada funesta. Y la fuerza del bombazo para Dakota Kai. Kairi Sane trata de buscar una dormilona. Vean cómo se la quita de encima. Alas de pollo y todo lo que sube. Tiene que bajar. Si fuera por conteo, la hubiese vencido. Y completamente sola acaba de derribar a las 3 integrantes de Damage Control aquí presentes. Amigos, la tormenta ha llegado a WWE. Y con Jade Cargill en la división femenina, nunca esa división volverá a ser la misma. Mira este grupo, Dios mío. Jade Cargill, Naomi, Bianca Belair. Jade Cargill ha dejado en claro que no es amiga de Damage Control. Y con las líneas de batalla claramente trazadas, ¿qué mejor lugar para terminar esto que en el escenario más grande de todos? Enfrentadas a superestrellas como Bianca Belair, Naomi y la poderosa Jade Cargill, Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane conocerán el significado de la tormenta perfecta en WrestleMania.
Y buenos panas, y hablando de tormentas, si alguien sabe justamente aclimatarse a cualquier inesperado lanzamiento del tiempo, sea nieve, sea marea, sea lluvia, sea lo que sea, es Seth freaking Rollins, un hombre que ha sobrepasado todos los obstáculos para mantener su campeonato mundial pesado. Así que en el pasado Raw se enfrentó al ejecutor del linaje, Solo Sikoa. Y si bien no era el oponente que campeón mundial pesado deseaba, por lo menos, bueno, tenía un pasito hacia el linaje, podría conseguir momentos hacia su lucha en WrestleMania y además nos daría a todos una probadita de qué realmente significa un combate bajo las reglas del linaje. ¡Mi madre! Es el momento que esperaba el campeón. Mira el pisotón. ¡Pisotón! ¡Pisotón para el ejecutor del linaje! Y ahora Comienza la fiesta. Son reglas del linaje. Jimmy Uso. reglas del linaje, este combate debió haber terminado. Seth freaking Rollins debió haberse llevado la victoria ahora mismo. Pero ahora mira, ahora viene Jay. El hermanito de Jimmy. Ambos se enfrentarán por primera vez en la historia de WrestleMania. No solamente hermano contra hermano, eso se ha visto, pero gemelos nunca antes. Jey Uso también será parte de nuestra previa el sábado de WrestleMania. Oye, pero vino a ecualizar a su hermano Jimmy y lo sacó rápidamente. Alguien tenía que hacerlo y no. Oh, el jefe final. El desertor de la familia. El único hombre de la familia para el que la sangre no lo es todo. Para el que los lazos no lo son todo. ¿Y ahora qué? Ahora el jefe final ha llegado para patearle su maldito trasero. Es hora de eso, cantó La Roca. Se lo hizo a Rhodes. Ahora le toca el turno a Rollins. Y está diciendo, mírate ahora. Se lo dijo. Mírate ahora, esas palabras traen recuerdos. Se lo dijo. ¿Para qué te metiste en eso? Denle el rostro a Seth Rollins. ¿Se ríe? ¿Te acuerdas que él habló de un plan B? ¿Te acuerdas que él habló de un plan B? Pero si Cody Rhodes no tiene alta médica para estar aquí esta No noche. tenía alta médica para estar aquí esta noche, pero está aquí esta noche. No, Cody, no lo hagas, Cody. Ahora van a ser los dos contra el jefe final. Y Cody Rhodes directamente a la cara del jefe ha final. regresado con venganza y si no tiene alta médica, se burló de los médicos. O se burlaron de nosotros porque después de todo sí tenía la alta médica. Y por eso se lo había guardado Seth freaking Rollins como plan B. Haciendo eco de esas palabras de la propia Roca. Dijo, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Y ahora está reventando aquí a la Roca. Y hace muchos años que la Roca realmente no ha tenido un combate en WWE, mucho menos así, dos contra él. Se está saboreando este momento, Cody Rhodes. Dicen que la venganza es dulce y se come fría. Y no, lo va a lanzar al fondo del abismo rocalloso. ¡Oh! Mira, tuvo que dejar de escribir el discurso. ¡Ay, Dios mío! Directamente a los escalones metálicos. También entra Seth freaking Rollins. Imagínense lo que va a pasar el sábado de WrestleMania, amigos, con la implicación tan importante para el día domingo. Destrozando al campeón mundial pesado y campeón indiscutible universal de WWE. Y esto es un caos absoluto. Siguen saliendo problemas de todas partes. Pero el problema principal parece ser para Cody Rhodes ahora mismo. ¿Te acuerdas? Reglas del linaje. Todo es válido, todo es permitido. Lo va a regresar. Lo va a regresar, lo va a esperar el campeón. Y de campeón a campeón. Coge para que respetes. De haberme traicionado en el pasado, nunca te lo voy a perdonar. Derechazo del superhombre. Y ahora ellos pensaban que habían tendido una trampa, pero están cayendo ellos en las reglas del linaje. El plan B no le funcionó y Cody Rhodes, tan lastimado como debe estar del lunes pasado, ha regresado por más. Y eso significa que va a llegar mucho más destruido a un fin de semana el más importante de su vida, de su carrera.
Esto es lo que vas a ver por el resto de tu carrera. Este es el momento de la verdad. Eso es todo. Erguidos, The Rock, Roman Reigns. La sangre, papá, la sangre. El orgullo que siente La Roca por Roman Reigns. Lo reconoció. Lo siento, señora Michelle. Se vuelve a repetir la historia y esta vez al cuadrado. Individualmente son poderosos, juntos son imparables. Rollins lo quiere intentar. Mosca con una guillotina, Mosca. Se lo prepara y le deja la espalda clarita para que el campeón del pueblo, el jefe final, lo golpee con la correa, con el cinturón. Estas son las reglas del linaje, familia. Si el sábado Rhodes y Rollins no vencen, no hay forma, no existe manera en que Rhodes pueda completar su historia. Y lo dijo Roman, esto es lo que les pasa cuando se meten con el linaje. Ya a alguien se le ocurre un plan para quitarme esto ahora. Nunca van a tener lo que es mío, nunca. Ejemplos, en eso nos hemos convertido, en ejemplos. No se da el ejemplo, se es el ejemplo. Y para ellos, el ejemplo que están dando es para que todos lo entiendan. Nadie puede contra el linaje. WrestleMania tendrá las respuestas. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Cómo? Amigos, y eso es solo una fracción de lo que está por venir en WrestleMania. Cody Rhodes y Seth freaking Rollins tendrán el fin de semana más largo de sus vidas. No obstante, el combate por equipos más grande en la historia de WrestleMania está sobre nosotros. En WrestleMania Saturday, Rhodes y Rollins se enfrentarán a Roman Reigns y The Rock con implicaciones directas para WrestleMania Sunday. Oigan bien, si Cody y Seth prevalecen, el combate de Rhodes contra Reigns estará libre del linaje. Pero sin embargo, una victoria para el jefe tribal y el jefe final resultaría en prevalencia de las reglas del linaje en el combate por el campeonato indiscutido universal de WWE. Independientemente del resultado del sábado, el domingo seguirá siendo un combate con inmensas implicaciones porque podría escribirse el final de una historia que se ha estado gestando por 2 años. La pesadilla americana Cody Rhodes tiene una última oportunidad de desbancar al jefe de la mesa por el campeonato indiscutible de WWE. ¿Podrá el tumultuoso camino de Rhodes hacia el escenario más grande de todos finalmente llegar a su destino? ¿O el reinado del jefe tribal junto a su implacable linaje seguirán en control? La única forma de averiguarlo es sintonizando WrestleMania el domingo 7 de abril. Recuerden que será con horario especial de inicio, 7 p.m. hora del este, 4 hora del Pacífico. Fuera de los Estados Unidos, por favor, revisen su programación local.
Ay, WrestleMania, ¿cómo te esperamos? Definitivamente el universo de WWE está con ansias esperando WrestleMania más grande de todos los tiempos, ¿se lo imaginan? Eso va a cambiar completamente la historia de WWE la próxima semana, a esta misma hora. Todo quizás sea diferente como lo estamos viendo esta semana. Pero bueno, no comamos ansias porque eso se acercará. Y lo más importante para nosotros es saber que ustedes, nuestra familia latinoamericana, nuestro universo latino de WWE, estará en WrestleMania 40 representando. Porque sin nosotros no puede ser el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Y no olviden que si quieren saber exactamente las carteleras del sábado y domingo, vayan a www.com para más información. Por ahora se me acabó el tiempo porque me voy corriendo para Filadelfia. Nos vemos en WrestleMania. Feliz WrestleMania para todos. ¡Como Olga! ¡Chao, pescado!